que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior comenzamos a hablar acerca de lo que es la iglesia o la eclesía. Y aprendimos lo siguiente. 1. Para revelar el plan de la edificación de la iglesia, Cristo hizo un retiro a Cesarea de Filipo con sus discípulos, lejos de la multitud, habiendo transcurrido ya un tiempo importante de convivencia con ellos. 2. La revelación no es instantánea en un creyente. Si bien puede haber una revelación en particular del momento que conoce al Señor, la revelación siempre va a ser progresiva en el tiempo y a medida del avance del creyente en el conocimiento de Dios. 3. Cristo separó la revelación de Pedro y de su persona de la revelación del plan de la edificación de la iglesia o eclesía. 4. La iglesia no es un templo o un recinto físico. Cristo no perpetuó el modelo de culto de Moisés, ni tampoco el de Salomón con el templo. 5. Mientras la iglesia desconozca su función y propósito en el avance del ministerio del Señor, el enemigo con el ministerio de iniquidad seguirá reinando en el mundo sin oposición. 6. Y último, la iglesia o eclesía es un organismo gubernamental del reino de Cristo. No es un edificio, es una estructura compuesta por personas. Amados, la iglesia no corresponde a un diseño humano. El diseño corresponde a algo que proviene de Dios. Cristo es a su vez el propietario de ese diseño y el propietario de la misma. Entonces ya podemos comenzar a entender las siguientes directrices. 1. Lo que es la iglesia tiene directa relación con su diseño y propósito. 2. Lo que la iglesia hace tiene que ver con su misión y visión en Cristo. Note esto, en Cristo. Y 3. Lo que la iglesia dice tiene que ver con el mensaje que porta según Cristo. Ninguna de estas directrices está ligada a la visión de una organización y menos al capricho del fundador de cada una. Por lo tanto, hay una notable diferencia, hermanos, en pertenecer a una organización eclesiástica o religiosa y ser parte de la iglesia de Jesucristo. No son lo mismo. ¿Lo vas entendiendo? Nota los detalles. ¿A quiénes le reveló el plan de edificación de la iglesia? ¿Fue a quiénes? A los discípulos. Ojo, discípulos de Cristo. No son discípulos del judaísmo religioso. Tampoco le reveló a simples creyentes. Los 12 ya habían transcurrido un tiempo importante con el Señor. Y ya lo dije, por lo menos más de un año. Y leamos lo que nos dice Marcos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18 en la versión Reina Valera. Y leamos lo que nos dice Mateo al respecto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, en la versión Reina Valera. Quiero que logres ver algunos aspectos más en detalle de estos pasajes que son bastante conocidos de todos. Primero, el rey los manda a ir. El concepto que nace de estos pasajes, primero, es la graduación de discípulos. El rey había completado la base de enseñanzas necesarias para comenzar en ellos la gran comisión. Segundo, les dijo, repliquen todas las enseñanzas que les he enseñado. Por tanto, dentro del modelo de discipulado está replicar cada una de las enseñanzas de Cristo en cada nuevo discípulo. No el programa de membresía de la organización, ni el libro del fundador. Los primeros 12 discípulos de Cristo representaron la primera expresión de la eclesía de Cristo en la tierra. ¿Cuál es el plan? Ir por todo el mundo, según lo que nos dice el evangelista Marcos. Por otro lado, Mateo da mayor detalle al decir, haced discípulos a todas las naciones. Ojo con esta expresión, haced discípulos a todas las naciones. Amados, el propósito de Cristo es que estos 12 hagan a las naciones discípulas de Él. O sea, discipular a toda una nación o a cada nación. El sentido de la comisión es corporativo, los mandó a todos juntos, dejando de lado los egos propios de cada uno de estos nacientes apóstoles. Esta vez no fue de 2 en 2, como lo fue en el primer ejercicio que replica el Señor de anunciar el Evangelio del Reino con los 70. Ahora te invito a que miremos el plan. El objetivo del Imperio Romano era conquistar hasta lo último de la tierra. Y no es que Cristo, hermanos, quisiese copiar el plan del César. Muy por el contrario. El Evangelio del Reino no era una cuestión de dominio bajo los términos humanos de Roma. Cristo instruyó a 12 hombres para hacer su élite de conquista, para una tarea impresionantemente grande, pero no los iba a dejar solos. Por ello que las iglesias y sus denominaciones han interpretado estas palabras en base a un sinnúmero de aspectos errados, o en su defecto parcialmente correctos, ya que por un lado han logrado expandir, pero no precisamente el Evangelio del Reino, sino que modelos religiosos alejados del propósito eterno de Dios. Les voy a dar un pequeño ejemplo, y muy simple, de los modelos religiosos. Hasta el día de hoy, muchas denominaciones bautizan en agua de acuerdo con la orden descrita por el evangelista Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro, que escuchó la orden, bautizó en el nombre de Jesucristo. Así está el registro de Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 38. Lo propio hizo cada uno de los apóstoles, e incluso el mismo Pablo. Yo te pregunto, ¿acaso ellos desobedecieron a la orden de Jesús? No, amados. Ni los 12, ni menos Pablo, tuvieron problemas con el dogma de la Trinidad. Incluso para ellos nunca fue tema. Jamás Pablo se pone a discutir si existe el Padre, o es el Hijo, o es el Espíritu Santo, o los dos son uno. No. Es más, Pablo lo deja más que claro. En Efesios capítulo 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 5 al 7, en la versión Reina Valera. Y Pedro reafirma y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12, en la versión Reina Valera. Los discípulos lo tenían más que claro. Jesús es el Cristo. Él es el Salvador. Y la familia de Dios toma su nombre. Eso lo dice Efesios capítulo 3, versículo 15. Para clarificar la pertenencia de quien, con su sangre, compró nuestra libertad. Somos la posesión adquirida por Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Pero los religiosos hablan de Jesucristo, bendicen en el nombre de Jesucristo y oran y cantan en su nombre. Pero a la hora de bautizar en agua, ni siquiera se cuestionan
el por qué no lo hacen en el nombre de Jesucristo. Y esto se debe a que la miopía y la vanagloria ministerial les impide ver las inescrutables riquezas de la gracia. Por lo tanto, lo hacen textualmente como dice Mateo. Y note que la única escritura que habla de los títulos de Dios es esta. Los apóstoles, todos, bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y eso está registrado en las Escrituras. Fíjate en un detalle. Teniendo la dicha de ver al Maestro en persona, nuestro querido Pedro y los apóstoles no pudieron entender la gran comisión. Si usted observa los relatos en el libro de los Hechos escritos por Lucas, Pedro en el día de Pentecostés obvió o excluyó a los gentiles, o la parte donde el Señor le dijo todo el mundo. Y lo primero que él dice cuando él se levanta a predicar, dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Esto está en Hechos capítulo 2, versículo 14. Lucas nos relata que había de todas las nacionalidades presentes en Jerusalén, con motivo de la fiesta de la cosecha del trigo. Según lo que nos dice el mismo Lucas en Hechos capítulo 2, del versículo 5 al 12. Estos detalles Lucas no los deja al azar, los deja de manifiesto, para contrarrestar qué es lo que está pasando con los apóstoles al respecto. Al parecer, Pedro entendió en su cabeza el mensaje del Señor de esta manera: id a todos los judíos en todas las naciones. Para Pedro, todo aquel que no era judío no cuenta para el Evangelio. Lo mismo entienden los restantes 11. Amado, fíjense que el único que entiende que el Evangelio es una misión global es Pablo. Pablo entendió que la misión es hasta lo último de la tierra. Pedro y la mayoría de los 11 se quedaron en Jerusalén y con suerte alcanzaron a predicar en Samaria, pero del territorio de Israel no salieron. O si tú observas conmigo lo que hizo Pedro y los 11 al iniciar la predicación, Pedro se levantó, predicó en el día de Pentecostés, bautizó, pero él cumplió los ritos de la religión judía igual. Es decir, la tradición, la costumbre en ellos fue más fuerte. Es más, lo hizo cumplir la hora de la oración. Y lea lo que ocurre en Hechos capítulo 3, versículo 1. Y es esta rutina la que precisamente Pablo entiende que había que romper. Pedro y su mentalidad religiosa de culto en un templo lo traspasó a los primeros discípulos. Mezcló los conceptos del judaísmo con la naciente iglesia primitiva. Y si bien el Señor igual estaba con ellos, con señales, milagros, la expansión no estaba sucediendo. Por esto que el creyente asocia el ir al templo, el ofrecer sacrificios de alabanza, mezclando estos conceptos del viejo pacto en el nuevo pacto en Cristo. Esa mentalidad religiosa de Pedro ha perdurado hasta el día de hoy. Por lo tanto, si usted tiene un concepto errado de la eclesía, es obvio que el resultado va a ser erróneo. Lamentablemente, existe la premeditación de perpetuar la liturgia, el culto de entretención en adoración, los ritos, para obtener enriquecimiento ilícito de muchas organizaciones. Si no, usted observe los millonarios pastores de los megatemplos, en Chile, Argentina, Colombia, en algunas ciudades del Caribe y sobre todo en los Estados Unidos. Las mega iglesias, los megatemplos y por supuesto, mega riquezas. Desconociendo, hermanos, cuál es realmente el propósito eterno del Señor. El concepto de eclesía de Cristo, su diseño estaba en directa relación con el propósito eterno. La preparación de los discípulos iba en esa dirección. Si Cristo, que cumplió toda la ley y todos los ritos del judaísmo, no los perpetuó en sus enseñanzas a sus discípulos, por eso que venía de tal pacto y tales ritos, yo te pregunto, ¿por qué los ministros de hoy perpetúan el viejo pacto en sus congregaciones? Jamás se escuchó a Cristo enseñar del culto, de ir al templo. Es más, Cristo dice, destruiré este templo. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 19. Y si bien él estaba hablando de sí mismo, esta doble profecía se cumplió con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. A ningún creyente
hoy le interesan los asuntos de su ciudad. Lamentablemente esa es una realidad que vivimos hoy. Menos qué es lo que pasa en su barrio, en donde las congregaciones incluso tienen estos templos. La preocupación del creyente es cómo estuvo el culto, qué tal estuvo la adoración, si se creció en membresía, si se va a instalar otro templo en otro lugar, si se expande la denominación, etc. Amados, esto lo sé bien porque crecí en una organización evangélica desde que nací, que llegó a tener más de 350 capillas a lo largo de todo Chile, cuyos líderes estaban preocupados de comprar una estación de radio que a mediados de los 90 costaba cerca de unos 350 millones de pesos, algo así como $1 millón de la época. Y quiero comentarles que el templo central estaba frente a un colegio fiscal o un colegio que depende del Estado. Jamás hubo una iniciativa de la congregación de ir a ese templo a enseñar el evangelio, e ir a adoctrinar a los niños o a los jóvenes o al profesorado de ese lugar. Nunca había un plan de mejorar tampoco el barrio o el entorno del barrio. Es más, la congregación se volvió antagónica a los vecinos. Pasamos a ser los vecinos indeseables del barrio, pues la contaminación acústica afectaba a los vecinos. Los autos copaban todas las calles, aledañas al templo, todos los fines de semana, y en definitiva fuimos odiados por todos. Nunca escuché al pastor líder hacer algo por la comunidad. La obra siempre fue de expandir, pero hacer más templos en otras ciudades. Por lo que los recursos iban en esa vía, y todos los domingos había un petitorio extenso para recaudar dinero para la congregación, la obra misionera, la radio, etc. Amados, una cantaleta tediosa de pedir dinero para cada uno de estos temas y más. Usted, amado, no tiene idea lo que a mí me habría gustado escuchar, que hubieran hecho una campaña para recaudar fondos para construir o comprar un colegio, para fomentar el proceso de formación de hombres y mujeres integrales, para así hacer un cambio comenzando desde el barrio, extender esto a toda la comuna, iniciar la formación con los niños, los jóvenes, en esta causa. Qué distinto hubiese sido el plan de una congregación preocupada por los vecinos, de impactar saludablemente en el barrio, integrar el barrio, eliminar la drogadicción, porque había lugares donde se vendía droga cerca del templo central, eliminar los focos de nacimiento de delincuentes, hermano. Ahí en ese barrio había gente. Hoy día es la cuna de delincuencia de esos mismos sectores. Trastornar o transformar las vidas de las familias alrededor. Usé la palabra trastornar porque eso es lo que hace el Evangelio, trastornar. ¡Cuán glorioso, hermanos! Hubiese sido el impacto si hubiesen entendido lo que es una eclesía del reino de Jesucristo y de cómo debemos discipular a las personas del barrio y a toda la comuna. Estoy seguro de que el resultado hubiese sido espectacular, pero la miopía religiosa truncó esto, y como en toda congregación, las luchas de poder hicieron que se dividieran el reino que habían creado, perpetuando el mismo modelo, pero con otros matices en dos ramas de congregaciones y más hasta estos días. ¿Te suena conocida esta historia con la congregación que tú conoces o alguna que tú hayas conocido? Yo me imagino que sí. Leamos lo que nos dice Pablo al respecto. Así que, teniendo tal esperanza, somos muy osados y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de lo que estaba siendo extinguido. Pero el entendimiento de ellos fue embotado, porque hasta el día de hoy, sobre la cultura del viejo pacto permanece el mismo velo no descorrido, que en Cristo se desvanece, y aún hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados o transformados por el Espíritu, de gloria en gloria,
en la imagen misma del Señor. 2 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 18, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pablo, hablando de la ceguera religiosa, nos dice un detalle importante. Si no se convierten, es decir, si el religioso con todos sus diplomas, seminarios y su trayectoria, si no acepta al Señor, el Evangelio del Reino y el nuevo pacto en Cristo, que son los parámetros base para su conversión, si no hace esto, hermanos, seguirán bajo el velo religioso y, lo que es peor, no alcanzarán la libertad. La revelación de la Eclesía la comprendió al 100% Pablo. Por otro lado, tanto Pedro, Juan y Santiago, los considerados pilares de la iglesia en Jerusalén, les tomó más de 30 años entenderlo, hermanos. Amado, si lees el libro de los Hechos te darás cuenta que la ceguera de Pedro fue tal, y cómo el Señor tuvo especial paciencia en decirle que el Evangelio era para los gentiles. Mira el suceso de la casa de Cornelio con Pedro. Ni siquiera al ir a la casa de Cornelio, este suceso permitió que Pedro lograra entender el diseño y la construcción de la eclesía en Cristo. Hasta ahora hemos entendido, hermanos, que la eclesía es un grupo de élite que representa al Rey y al reino del Señor. Son las expresiones visibles de este reino y además comisionados para expandir el reino y las enseñanzas de Cristo. Pero esta definición técnica, mis amados, no es nada comparado con lo que en realidad el diseño de la eclesía que Cristo nos quiere mostrar. Para dejarlos entusiasmados con esto y con lo que viene, lean primero y mientras tanto Efesios capítulo 3 del versículo 8 al 13 y lo vamos a conversar en el siguiente episodio. Oremos al Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú estás iluminando nuestros días a cada uno de nosotros con la revelación progresiva de tu palabra, para entender en profundidad las palabras escritas por los apóstoles, para entender el objetivo del mensaje, no para interpretar lo que dicen las Escrituras, sino que para leer lo que el escritor dejó claro para nuestro entendimiento. Señor, yo te pido que abras los ojos del entendimiento de cada uno de tus hijos, sobre todo los que están escuchando este mensaje, para que comiencen a entender las Escrituras, comiencen a entender el diseño de parte del Señor y podamos ver tu gloria reflejada, Señor, en un plan glorioso de aquí en adelante, en la ejecución de ese diseño glorioso llamado iglesia, partiendo de nuestras vidas, partiendo de nuestras familias. Señor, yo te pido que los ojos del entendimiento de cada uno de tus hijos sean esta hora abiertos de tal manera que este diseño haga vida, las palabras de este mensaje hagan vida en sus corazones y comencemos a reestructurar. Si alguno es ministro de un lugar, comienza a reestructurar este diseño, a acercarse a los planos, a entender lo que Dios está hablando, para que logremos ser quien quiere el Señor que seamos en estos días. No alguien que está escondido o una organización que esté escondida, hermanos escondidos, sino que salgamos a pregonar en el año agradable que ha puesto el Señor, en este tiempo glorioso que tenemos para expandir la preciosa semilla. Ilumínanos a cada uno de nosotros, Señor, para que este propósito sea una realidad, comenzando en nuestros barrios, nuestros vecinos. Podamos expandir, no una organización en términos de ejecutar y construir templos, para nada, Señor, sino que comenzar desde las familias, comenzar un proceso de transformación en aquellos que están escuchando este mensaje, para que tu palabra sea vida y sea material en sus corazones, sea una sustancia que los mueva, Señor, a que esto sea replicado con cada uno de los que tienen cerca. Yo estoy seguro que este mensaje, con el poder de tu Espíritu Santo, va a comenzar a transformar no solo las familias, sino que también la comunidad que nos rodea, desde nuestros vecinos en adelante. Señor, que esta sea la dirección, que cada uno de los que escuchan tomen esta iniciativa en sus corazones. Y te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén.
Amados, los invito a sintonizar nuestro siguiente episodio para seguir conversando de este fascinante tema y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el Señor. Te adoramos. Precioso Jesús. A ti sea la gloria. Solo a ti sea la gloria, Señor,